Bienvenidos a esta segunda hora académica de nuestras clases. Y ya veíamos nosotros respecto de los múltiples planos de inmanencia que engendran su propia bruma y que engendran también 4 ilusiones de los planos, donde la ilusión de trascendencia sería el origen de los demás. Es la dificultad ejercida por la opinión. Y exploramos la naturalización de lo cotidiano. Tenemos, pues, ahora cabida para entrar de lleno en esta segunda clase del día de hoy con Derrida, con la noción del don. El don en la relación educativa, el don en la filosofía del arte, el don en la filosofía de la educación. Cuando hablamos de que tal o cual persona tiene un don para ser artista, para ser músico, para ser escultor, para ser pintor, un don para ser orador, un don para ser político. Y aquí viene el cuestionamiento filosófico de Jacques Derrida, que atraviesa campos de saberes muy diversos. Atraviesa los campos de la estética, de las artes, de la filosofía del lenguaje, de la fenomenología, de la filosofía política, de la filosofía del derecho, del psicoanálisis, de la filosofía de la historia, de la literatura, de la semiótica. Todo aquello es parte de la exploración de Derrida, de Jacques Derrida. La obra de Derrida, y particularmente algunos de sus términos, no son siempre exclusivamente conceptuales. No conceptos o terminologías abiertas, o también tituladas indecibles, entendidas como acontecimientos lingüísticos previos al concepto, como el de diferencia, el de huella, el de espaciamiento. Los términos de Derrida ofrecen una buena oportunidad para pensar la educación en general y la educación del arte en particular de una manera diferente a esa forma instalada por la tradición y por la herencia en nuestra cultura occidental. Cada vez es más amplia la lista de autores, de textos que asumen algunas de las nociones más reconocibles de Derrida. Usamos mucho, yo mismo lo hago, el concepto de deconstrucción, cuando digo vamos a deconstruir estas ideas, estos conceptos, estos argumentos. También hay otra noción de Derrida muy utilizada actualmente, la otredad. La presencia, la diferencia, el acontecimiento, el tiempo, etc. Y el don. Ahora nos referimos al don. Estas nociones llevan a cabo una lectura pedagógica. Exploremos la idea del don y algunas de otras ideas con las cuales se relaciona esta noción. Nuestra exploración no es una interpretación del pensamiento derridiano, tampoco siquiera un intento de aplicar sus enseñanzas al campo de la reflexión pedagógica o de la acción educativa. Se trata de una lectura sobre una lectura de Derrida. Me gusta mucho en la exploración el hacer las metalecturas, o si se prefiere, una escritura alrededor de un concepto escrito por Derrida. Ya que hablamos de lectura, hablemos también de escritura, porque ello aporta una pista esencial para ubicar la lectura. Es cuando escribimos una partitura. La escribimos bien si tenemos este concepto de metalectura, de metaescritura. En música sucede eso, en pintura también, con el palimpsesto. Lo que nos interesa en este texto es poder seguir pensando el concepto de don que el pensador francés nos regaló en su obra Dar
tiempo, que la podemos traducir como dar el tiempo, para ofrecer esa lectura del don. Derrida se apoya en el estudio de Marcel Mauss. De ahí que esta exploración es una lectura crítica sobre los dones, diálogo que parece imposible, pero me he propuesto aquí, en mi sala de docencia, hacer que Mauss y Derrida estén con nosotros. Están invitados ellos, con ustedes, conmigo, porque Mauss y Derrida parecen entrar en una inverosímil discusión, ya que Mauss se interesa por una cierta práctica social y moral de la economía, una práctica económica que, según el antropólogo, antecede a la nuestra y en la que el interés debe ser entendido de forma diferente a la que frecuentamos en nuestros días. Mauss realiza un análisis de las lógicas que amparan una práctica social y económica, la del dar y recibir, cuyos resultados sirven a unas finalidades de carácter evidentemente moral. Recordar al hombre contemporáneo. Esa es la idea. Recordar al hombre contemporáneo que los pueblos, las clases, las familias, los individuos podrán enriquecerse, pero solo serán felices cuando sepan sentarse como caballeros en torno a la riqueza común. Pues bueno, ante esta idea que nuestra sala ha emitido Marcel Mauss, es inútil buscar más lejos. Es inútil buscar el bien y la felicidad, dice Mauss, pues el bien y la felicidad descansan en lo siguiente: descansan en la paz impuesta, en el trabajo acompasado, en el trabajo solitario y en común alternativamente, en la riqueza amasada y distribuida después, en el mutuo respeto y en la recíproca generosidad que enseña la educación. Perdón. Mauss nos ofrece así una declaración de principios para invitar al hombre a salir de sí mismo, para dar libre y obligatoriamente. ¿Parece esto contradictorio? No, no lo es. Por lo menos para Mauss, no. Y Derrida percibe que el interés que guía a la obra de Mauss es el de pensar la racionalidad económica del crédito a partir del don, y no al revés. El don sería originario, sería el verdadero productor de valor, puesto que es valor de valores. Esa es la idea. Es valor de valores en sí mismo. Esta dimensión llega a ser ontológica. Es una dimensión ontológica del don que cobra especial relevancia cuando llevamos nuestros pensamientos hacia el campo de la educación del arte, hacia el campo de la filosofía del arte, de la estética y de cómo formar en esos aspectos al músico, al pintor, al escultor, etc. Derrida parece centrarse en un análisis conceptual, formal y lingüístico de las palabras don y tiempo. Una lectura y un análisis que las arrastra hace lo impensable y lo imposible. La imposible e inevitable relación entre don y tiempo, como lo que rompe toda circularidad del propio tiempo y de la economía, que centran el interés del filósofo en un primer momento para adentrarse luego en la triple e indisociable cuestión del don, la excusa y el perdón. Don, excusa y perdón, tomando como punto de partida el relato titulado La moneda falsa. En cualquier caso, en nuestra lectura de filósofos, nos equivocaríamos si quisiéramos ver un mero análisis semiótico del tema del don en Derrida, porque aquella intencionalidad
que el filósofo enlaza al estudio de Mauss, puede perfectamente serle aplicada a dar el tiempo. Es el título del libro, Dar el tiempo, que es un discurso sobre el don, un tratado sobre el don, que debe y no puede dejar de ser parte interesada o partido tomado en el campo que describe, que analiza, que define. En esta clave, en la que hay que entender que estamos ante trabajos diferentes sobre el don, pero también ante la posibilidad de hablar con y debatir sobre el don y lo dado, estamos ante un compromiso con el don y con el dar, y por lo tanto, ante un acto de don. ¿No es esto ya cercano al dar y apropiarse? ¿No es esto algo cercano al pago de cierto tipo de deuda con lo dicho, leído, escrito? Es ese punto exactamente el que nos interesa rescatar aquí. El dar y el recibir no van unidos, al menos no es condición necesaria, a una circularidad en la que lo que se da y se toma responde a la misma cosa o a un plano único y previsto. Y esta es la lógica y lógica del don. Este es el lenguaje paradójico, es un lenguaje paradojal, el de Derrida. Perdón, con el lenguaje paradójico de esto de decir la lógica y lógica del don, que caracteriza a nuestro filósofo Jacques Derrida, podemos pensar que la lógica del don, si la hay, y la locura del don, si aparece, tiene y provoca efectos. Queremos seguir pensando esos efectos en los campos del pensamiento y de la acción educativa. Queremos seguir hablando de ellos, comprometernos con la ilógica lógica, seguimos en la línea paradojal, del dar como elemento nuclear de la condición humana. Condición humana tratada por muchos filósofos, condición humana tratada por muchos artistas. Para Derrida, el pensamiento del don abre el espacio en el que el ser y el tiempo se dan y se dejan pensar. A Derrida se le puede aplicar aquella afirmación que él mismo le aplicó a Heidegger al considerar que el autor de Ser y Tiempo, esa es la obra de Martin Heidegger, había dado un nuevo impulso al pensamiento del ser como pensamiento del don y de lo que da que pensar. Y Derrida afirma que para que haya algo similar a un don, parece indispensable, al menos en nuestra lengua corriente y en nuestra lógica formal divalente, de dos valores del verdadero falso, del sí o del no. Parece entonces indispensable una estructura ternaria en la que un sujeto o una institución, una instancia donadora, tiene intención de dar alguna cosa, sea un objeto material o un valor simbólico. El arte puede dar lo uno o lo otro, y en los valores simbólicos multiplicarse y dar a otro sujeto o a otra institución, es decir, al receptor del bien. Intención de dar, pero no de recibir. Allí vemos algunas propuestas respecto del arte y respecto del arte de la educación. Esto último supone previamente que alguien se desprende de algo que le pertenece para ser propietario de ese bien a un receptor del que no se espera nada a cambio. No puede haber devolución, intercambio, contraprestación ni de bienes ni de gracias si se quiere pensar lo nuclear del dar. Lo nuclear del dar es algo diferente al intercambio o a la contraprestación de bienes. Sin embargo, para Jacques Derrida, esta misma lógica, corriente y aplastante en su argumento, nos da a entender que las propias condiciones de posibilidad del don designan simultáneamente las condiciones de su imposibilidad, de su aniquilación
y de su destrucción. Y vamos a otro Jacques. Vamos a Jacques Rancière. Y él dice, a ver, podría decirnos en esta conversación, José Eduardo Vergara de la Torre, no explique más. Porque yo me he vuelto un partidario de la educación sin explicaciones. Entonces, yo por lo menos me admiro y le digo, señor Jacques Rancière, ¿cómo es aquello de la educación sin explicaciones? Más aún, en el arte necesito yo explicar mucho. Hay colegas que dicen, me dedico a explicar cómo interpretar el instrumento o cómo componer. Pintores que dicen, me dedico a explicar cómo es aquello de la composición en planos de sentido. Y usted, señor Rancière, me dice, no explique más, porque la educación debe ser sin explicaciones. Yo pienso entonces en mi exploración que es una apología de la conversación. Y se me ocurre, en esta exploración de Rancière, decir que Juno es la diosa protectora de todos los inicios. Por ello, en la antigua Roma se la representaba a veces con ropa de guerra, porque es la diosa protectora de todos los inicios, para recordar que hay que vencer y ver morir algo viejo para dar lugar a algo nuevo. Se me acaba de ocurrir aquello de Juno, de la diosa protectora de todos los inicios. Así ocurre también con la filosofía de Rancière, que nos abre una posibilidad fascinante a los educadores, fascinante a los filósofos, fascinante a los artistas, para que acabemos con las viejas explicaciones y demos inicio a una forma nueva de educar, dice Rancière. ¿Nos atrevemos? Esa es la pregunta. ¿Por qué deberíamos los educadores leer a Rancière? Mi respuesta exploratoria, siempre tentativa, piensa que porque afirma que la explicación es el mito de la pedagogía. Me refería a un mito, el de Juno, porque devuelvo mito con mito. Rancière dice que la explicación es el mito de la pedagogía. Y es lo que impide la auténtica emancipación. Muchas pedagogías se llaman a sí mismas emancipadoras. Pero si la emancipación es que alguien deje de estar sometido al poder de otro y convertirse en independiente y en libre, así lo sugiere su etimología latina, compuesta por ex, que es llevar afuera. Ex es separarse. Ex es sacar. Y mancipium o mancipium, en pronunciación clásica, es lo que el padre de familia tenía cogido con su poder. En la mayoría de esas pedagogías, el emancipado depende de una verdad o de un conocimiento que es explicado y revelado por el emancipador. Y según Rancière, eso no emancipa, porque es algo que perpetúa, es algo que continúa eternamente la lamentable lógica de la dependencia. Tal vez lo que pueda resultar emancipador es un educador que proponga preguntas. La pregunta es más importante que la respuesta. ¿A cuántos de nosotros se nos ha ocurrido en exámenes pedir que hagan preguntas, no que den respuestas?
Ensayamos, en mi caso, ensayé aquello con gran éxito entre mis alumnos. Valoraba la pregunta. Pedía que no den respuestas, que hagan preguntas de verdad, que hagan preguntas a su maestro, no de las preguntas que hacemos con la respuesta ya escondida en el bolsillo. Las preguntas de aquel profesor maléfico que dice, ahora van a ver cómo no encuentran la respuesta porque yo tengo guardada en mi bolsillo. Nos referimos con Rancière a las preguntas sinceras y que solo pueden encontrar alivio a través de la conversación. Por eso vemos la filosofía del arte, la filosofía de la pedagogía de Rancière como una apología de la conversación. ¿Socrático? No lo sé, no lo que quiero etiquetar. Más bien me pregunto, ¿son necesarias las explicaciones? Bueno, perdón. Dejémoslo a Rancière que nos invite a leer al maestro Jacotot. Jacques Rancière ha rescatado del olvido pedagógico la experiencia de un profesor francés del siglo XIX que nunca tuvo demasiada prensa, al que nunca se le hizo demasiado caso, Joseph Jacotot, y lo ha puesto Rancière en el centro de la discusión filosófico-educativa del arte. Este maestro y profesor se rebeló a principios del siglo XIX contra lo que era una visión de la educación ampliamente compartida en su época. La educación del pueblo como el medio necesario al servicio de cualquier emancipación posible. Lo que ocurre es que esta educación siempre se hizo a través de un maestro que explicaba y que daba el saber que poseía a aquellos que no lo tenían y lo necesitaban. Sin embargo, Jacotot había descubierto algo, que para ser emancipado solo era menester reflexionar, sin explicaciones. ¿Reflexionar sobre qué? Decía Jacotot. ¿Sobre la semejanza moral o sobre la semejanza intelectual que existe entre todos los hombres? ¿Para qué? Para poder demostrarlo, poniéndolo en práctica. Por eso, a mí se me ocurre pensar y actuar, porque así actúo, en decir que yo no pongo una valoración cuantitativa si no estoy seguro de que el alumno domina su saber en la práctica. Hecho esto, ya un hombre estará emancipado y él mismo ya podrá emancipar a cualquiera. Repensando y reconstruyendo la experiencia de Jacotot, Rancière nos hace patente que la necesidad de explicaciones es una evidencia ciega. En el siglo XXI se habla de que se educa con evidencias, pero Rancière manifiesta las explicaciones son evidencia ciega y nos expone la posibilidad de invertir el sistema explicador que pretende remediar la supuesta incapacidad de los hombres de aprender por sí solos. Y es que las explicaciones son algo que a fuerza de ser lo que siempre hemos hecho los educadores, hemos llegado a creer que son imprescindibles las explicaciones. Qué difícil que es para un alumno el que el profesor les diga, por ejemplo,
tengan esta audición, escuchen tal cosa y presente su opinión. Y dice, bueno, ¿y su explicación? Bueno, ¿y la teoría en la que me baso? ¿Qué hago? Para explorar, refirámonos a las palabras que dejó escritas Jacotot en el siglo XIX y que Rancière las levanta de la tumba. Jacotot escribió que él había sido explicador toda su vida. Por consiguiente, creía, como todos sus colegas, que las explicaciones y sobre todo sus explicaciones eran necesarias. ¿Cuál fue su sorpresa? Cuando vio que ya podía prescindir de las explicaciones. El hecho estaba bajo sus ojos. No le era posible ponerlo en duda. Tomó su partido y se decidió a no explicar nada para asegurarse hasta dónde podía el alumno ir, de este modo, sin explicaciones por la vida. Un resultado que le sorprendió, más allá de toda expresión, a Jacotot, fue ver a algunos pequeños extranjeros escribiendo como los escritores franceses, y por consiguiente, mejor que el mismo Jacotot, mejor que sus colegas, mejor que los profesores explicadores. Detengámonos un momento. ¿Cómo empezó todo esto? En 1818 es facilísimo acordarse de estas épocas, porque es 1818. En 1818, Jacotot se encontró con unos alumnos que hablaban flamenco, que desconocían el francés. Jacotot no entendía el flamenco, y estos alumnos entendían la lengua francesa de Jacotot. Pero, por fuerza de la vida, tenía que enseñarles francés. ¿Qué hizo Jacotot? Simplemente les entregó una edición bilingüe del Télémaque de Fénelon y con la ayuda de un intérprete les pidió que fueran aprendiendo de memoria, progresivamente, frases, páginas, capítulos, ayudándose de la traducción de que disponían para comprender el significado. Luego les decía, y ahora conversemos sobre lo aprendido. ¿Y tú, qué piensas? Les hacía escribir redacciones. No se molesten los alumnos cuando se les haga escribir redacciones, porque este es el método de Jacotot. Escribir redacciones y conversar sobre ello. Y en pocas semanas escribían francés como literatos, mejor que la mayoría de los profesores franceses. Esta fue la primera experiencia sin explicaciones de Jacotot, con este sencillo método. Qué distinto de la sociedad líquida actual, de la que se refiere Zygmunt Bauman. Qué distinto. Aquí nosotros tenemos un libro de Bauman. Perdón. Este polaco contemporáneo murió hace poco, casi al final del primer cuarto del siglo XXI. Murió viejito, yo lo conocí viejito. Y si yo digo viejito, asústense. Era realmente viejito. Un poquito menos, iba a decir menos de edad que la mía. Quizá un poquito más de años que los que yo tengo. Sociólogo y filósofo. Se dedicó a explorar a la nueva pobreza, a las clases sociales, a los movimientos obreros, a la globalización. Con Zygmunt Bauman exploramos la conceptualización de la posmodernidad. ¡Qué delicia de reflexión de Bauman! Acullada bajo su expresión de modernidad líquida. Refrescante realmente la exposición de Bauman. En el año 2000 publicó su libro Modernidad líquida y escribió a partir de ese libro
una serie de ensayos sobre lo líquido. 5 años después, el amor líquido. 7 años después, el arte líquido. Es decir, 5 años después de haber publicado La modernidad líquida, en el 2000, en el 2005 aparece Amor líquido y en el 2007 Arte líquido. Y 13 años después de haber publicado Modernidad líquida, sale a la luz Tiempos líquidos en el 2013. En el mismo año, 2013, Vida líquida, Educación líquida. Nos quedamos explorando en el año 2007. Es decir, tenemos que viajar años atrás en pos de repensar la educación líquida. Arte líquido, publicado en el 2007. Estos últimos 5 minutos de la segunda y penúltima clase de todo este curso intensivo de filosofía del arte, pues lo dedicamos a esta introducción de Bauman a través de la metáfora de la fluidez. Bauman topografía los atributos de la sociedad capitalista y da cuenta del agotamiento de las premisas de la modernidad como referentes que permitían hacer legible al mundo. La modernidad líquida que presenta Zygmunt Bauman se caracteriza por la volatilidad y el cambio instantáneo. Aparece como figura de la transformación constante, de lo transitorio, de la desregulación y de la liberalización de los mercados. Al mismo tiempo, la imagen de la licuefacción intenta evidenciar una realidad fluida y sin anclajes, marcada por la precariedad de los vínculos humanos, en la que los sujetos y sus relaciones aparecen subsumidas en las corrientes de un consumo imperioso. Bauman afirma que el desmantelamiento de los sistemas de protección, de seguridad, que habían acompañado a la modernidad sólida, nos arrojan en la posmodernidad a un tiempo sin certezas, en el cual se exige a los individuos fragmentación y flexibilidad. Recordemos el vídeo que vimos con Alejandro Vergara, pues, y allí podemos comprender lo que significa la modernidad sólida frente a la posmodernidad líquida. Pues son sustantivos que es preciso señalar, que nos remiten a los eufemismos contemporáneos del ya en desuso término de explotación, y en el mundo líquido se debe estar siempre dispuesto a abandonar, dicen, compromisos y lealtades. No hablan de explotación, dicen, abandonemos los compromisos, abandonemos las lealtades en torno de una idea común, la solidez de las cosas, como ocurre con la solidez de las relaciones duraderas, se interpreta no solo como una amenaza, sino también como un obstáculo que hay que apartar enérgicamente del camino. Hoy, en la sociedad líquida, parecería que nada está destinado a perdurar. Y esta idea es un buen final para esta hora académica de clase. Hoy parecería que nada está destinado a perdurar. Le ruego, por favor, repensar esta frase. Hoy parecería que nada está destinado a perdurar. Regresamos en 2 minutos, por favor.